Para mí es muy importante contarle a la gente lo que va a pasar con el programa de tarifa social. Hubo algunos cambios, entonces estaría bueno hablarlo con Osvaldo concretamente si esto alcanza a cubrir las necesidades, si se queda corto. Adelantamos rápidamente que se han incluido los usuarios electrodependientes. ¿Qué significa esto? Vos tenés algún familiar con algún tipo de una enfermedad de salud complicada, tiene que usar un equipamiento que consuma mucha electricidad. La verdad que era una locura, vamos a ponerlo en esos términos, que no esté protegido por una tarifa social. El gobierno dio marcha atrás y hoy incluyó a este tipo de usuarios tanto en la tarifa social del gas como el de la electricidad. ¿Qué te parece si vemos por lo menos placas para graficar un poco este contexto nuevo y contexto muy complejo, así que la gente tiene que prestar atención? Sí, acá, de vuelta, ¿quiénes acceden a la tarifa social? Vamos a adelantar primero que son 1.700.000 usuarios, es decir, multipliquémoslo por 4, que es una familia tipo, tenés algo así como 6 millones de personas alcanzadas por el plan tarifa social. ¿Quiénes acceden? Jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, con una remuneración bruta o menor igual a 2 salarios mínimos y vital y móvil. Esto está actualizado a 15.120 pesos, es el número que está acá, que de facturación o remuneración mensual. Obviamente los inscritos en el monotributo social también están alcanzados, los empleados... ¿Qué es el monotributo social? En realidad es monotributo. Si vos sos monotributista y cobrás menos de 15.000 pesos por mes, estás alcanzado por la tarifa social. Hay algo muy importante para destacar, no es que tenés que hacer un trámite directamente, lo que hizo el Ministerio de Energía fue cruzar con base de datos de la jefatura de gabinete, con lo cual vos deberías estar alcanzado por el programa de tarifa social. Si vos en la próxima factura que recibís no tenés una leyenda de que estás alcanzado, tenés que ir a tu distribuidora, llamar por teléfono y pedir que te inscriban. Después tenemos a las empleadas en servicio doméstico, a las personas que cobran seguro de desempleo. Tenemos otra placa porque en total son 8 puntos los que están incluidos. Si la tenemos la siguiente, que va a hacer referencia concretamente a si tenés algún tipo de plan social, algún tipo de beneficio en esa dirección. Esto es lo que se amplió en esta tarifa social. Esto es lo que se amplió y sobre todo los últimos 2 puntos. Entonces ahí tenemos beneficiarios de programas sociales, esto es muy importante, personas con discapacidad y acá es lo que te decía antes, electrodependientes, dice convivientes, pero ¿por qué dice esto? Porque tenés un familiar, un hijo que esté en esta condición, vos tenés que ir a hacer, en este caso sí tenés que hacer un trámite, presentar una documentación adicional para estar alcanzado por el beneficio, que en el caso de la electricidad va a tener un consumo gratis de 600 kWh por mes. Y después tenemos, y esto se incorporó también, es a los titulares de una pensión vitalicia a veteranos de guerra. Esto lo anunció hoy el ministro de Energía, Juan José Aranguren, también van a estar beneficiarios. Nico, pregunta respecto a los electrodependientes, porque aquí hubo en el diario un episodio que nos conmocionó mucho a todos. ¿Cuánto se agrega? Quiero hacer hincapié en eso que decías recién. ¿Cuál era el volumen anterior? Y palpable, empírico, tangible, ¿cuánto es esa medida para que la gente entienda en la casa? Es interesante la pregunta que haces, Iván. A ver, los electrodependientes por ahí era el punto más difícil de explicar para el gobierno. No estaban incluidos, no tenían ningún tipo de beneficio, no estaban alcanzados siquiera por la tarifa social. O sea, con lo cual, ahora tienen 600 kWh por mes, antes no tenían nada. Ahora vos me decís, 600 kW, ¿alcanza o no alcanza? Y va a depender un poco del equipamiento que tengas instalados en tu casa. Yo, para darte un ejemplo, la tarifa social normalmente son 150 kWh por mes, salvo en las provincias del NEA, que no tienen acceso al gas natural, que son 300. En este caso estás multiplicando por 4, o sea, son 600 kW contra la media que son 150. Yo creo que es una muy linda tarea empezar a preguntar si esto está bien, si está mal, si se queda corto, si es necesario revisarlo. Quiero someter a tu criterio, Nicolás, algo que los argentinos han creado, una especie de consumo inteligente. Está el minuto 1 sobre la aplicación de los antitarifazos. Quiero que mires esta información mientras está llegando Osvaldo Bassano. Un grupo de jóvenes innovadores de Neuquén diseñó un dispositivo que permite medir el consumo de electricidad en tiempo real y en forma acumulada desde el celular. Se trata de e-Meter, un proyecto desarrollado por jóvenes neuquinos que surgió con la intención de contribuir a la gestión eficiente del consumo eléctrico. ¿Esto es posible? Sí, es posible y te diría que va en una muy buena dirección porque es lo que también pretende el gobierno. Creo que al gobierno le va a gustar esta noticia. El gobierno pone el foco, de hecho van a cambiar las facturas que estamos recibiendo. Es necesario que cambien porque no son claras, Luciano, no sé qué pensás vos, pero sí, si claro, yo trato acá desde la tele de explicarle, che, miren el margen superior, el margen superior izquierdo para ver qué tipo de categorías son,
inflación, esto debería ser mucho más claro. ¿Cuál es tu consumo? También está muy chiquitito en las facturas. La cantidad, no sé, consumís 300 kilowatts al año. Esos números tienen que ser más claros porque la gente va a necesitar interiorizarse esos números. ¿Por qué digo esto? Por este tema, por un tema que después podemos desarrollar más, que es que si vos reducís un 15% de tu consumo, tenés una bonificación de entre un 30 y un 50% del precio del gas. Es decir, ahí es necesario, desde la óptica del gobierno, reducir el consumo de gas. El gas falta en Argentina, se está importando un 30% a precios mucho más caros. Entonces, uno de los ejes de este aumento de tarifas, desde la óptica del gobierno, es tratar de reducir el consumo total. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es la bonificación? Si vos reducís eso, es que te van a bajar un 30 o un 50%. Seguimos analizando esto porque además después vamos a hablar de algunos pormenores como el que alquila ahora y Totalmente. que tenía una factura vieja que él no consumía, pero también hay gente que queda excluida. Sí, quedan excluidas y esto es un punto importante. ¿Te acordás que hablábamos sobre el tema tarifa social? Bueno, pará, yo voy cubriendo, yo recibo un plan social, yo cobro menos de la mínima por 2 y demás, pero tengo un auto que es de 2002, ponele. Sí. Entonces, ¿qué es un auto? Ya a esta altura viejo, lo pude comprar con los ahorros, compré un auto. Bueno, como tenía 15 años de antigüedad, el gobierno te retiraba del plan de tarifa social. El gobierno tomó nota de eso y en lugar de que sea de 15 años, lo bajó a 10 años. ¿Qué implica esto? Que si vos sos beneficiario, vos cumpliste los requisitos, es decir, de vuelta, cobrás menos de 15.000 pesos por mes, o tenés un programa sos beneficiario de un plan social, o sos una empleada doméstica, o esos 8 puntos que vimos ahí, y tenés un auto que es del año 2004, vos ahora podés acceder al programa de tarifa social y antes no podías. ¿Por qué? Porque el gobierno bajó de 15 a 10 años. Y esto también se modificó. No, esto sigue siendo lo mismo. Si vos tenés a ver, esto para mí tiene cierta lógica. Si vos tenés una vivienda, podés acceder al plan de tarifa social. Si vos ya tenés más de una vivienda, significa que tenés una capacidad, un poder adquisitivo importante, entonces te retiran del programa. Esto acá no hubo Pero novedades. digamos, podés tener una propiedad. Vos podés tener una propiedad, tenés más de una propiedad y ya no estás afuera. Ya estás afuera del programa. Obviamente el que tenga una aeronave o una embarcación de lujo también está afuera y eso hace sentido lógico. Lo que no hacía sentido era esto de que con un auto de 15 años de antigüedad no puedas acceder. Y esto la gente tiene que prestar atención porque va a tener que ahora en este momento buscar su factura, Sí. ver a qué pertenece, en qué rango está ubicado para entender cuánto va a terminar siendo el tope a aplicar. Sí, totalmente. O sea, es lo que hablábamos antes. Si vos sos un usuario R1, R23, que son los de menor consumo, los aumentos no pueden superar el 300%. ¿Quién sería, por ejemplo? Una persona que vive sola y Una no se persona que nota vive en la sola en casa. un departamento de 2 ambientes, siempre usamos el caso de Iván, labura 14 horas por día, no está casi en su casa, debe ser probablemente un usuario R1, él no puede recibir un aumento superior al 300%, lo explico siempre, pero 300% significa que hay que multiplicar la factura por 4 veces. O sea, si vos recibiste una factura de 50 pesos, es interesante también lo que voy a decir ahora, no podría superar los 200 pesos, pero ojo, este tipo de topes solamente va a entrar en vigencia si tu factura excede los 250 pesos por mes. ¿Se entiende? Si vos recibías una factura de 50 pesos o de 30 pesos, como es el caso de mucha gente que recibía 35 pesos de factura de luz o de gas por bimestre, y tenés un aumento, te llega a 250 o 240 pesos, vos me vas a decir, che, pero es más de 4 veces lo que estaba cobrando. Bueno, no. En ese caso... Ahí no hay tope. Ahí no hay tope, tenés que pagar lo que te llega. ¿Por qué? Porque el tope solamente empieza a regir cuando vos tenés una factura superior a los 250 pesos. Está Osvaldo Bassano mirando muy atentamente. Bienvenido, Osvaldo. Gracias. Querido luchador, en nombre de los usuarios, de los consumidores, ADUC se llama la entidad que representa. Estaba mirando muy atentamente todo esto. ¿Qué le parece? A ver, lo que nos está llamando la atención es que cada 6 meses vamos a tener aumentos. Es decir, hemos examinado un poco, en primer lugar, tengo varias observaciones. Primero, no son 207%, son ya más de 300%, es decir, que ya otra de las famosas mentiras del gobierno. Y nos pasamos ya a 300, 400 y depende de las categorías que ingrese. Porque lo que tienen que tener en cuenta es el consumo. Cuando hay un consumo mayor los van a pasar de categoría, este es el tema. Pero cuando vamos a observar digamos, considerando los de las resoluciones, en este caso la resolución 212 del Ministerio, encontramos lo que nosotros manifestamos reiteradas veces en la audiencia pública. Es un problema ideológico. Ellos quieren la libertad del mercado, quieren liberar el mercado y para lo cual no les importa si eso significa la pobreza energética.
Es decir, que tenemos ahora que se han fijado las tarifas en estos meses, en abril va a volver a modificarse, en octubre del año que viene otra vez, y, oh sorpresa, lo que no dice el decreto es que hay una resolución del mismo ministerio que asume lo que podría llamarse la introspección de gas, es decir, la búsqueda de gas futuro, que como lo hizo el gobierno de Kicillof por un igual decreto de Kicillof, en este momento, que es la resolución 74, ellos la asumían. Por lo tanto, cuando estamos observando digamos en los considerandos que hablan por primera medida que el gas va a estar de acuerdo al tipo de cambio, es decir, que va a fluctuar conforme el tipo de cambio, es decir, valor dólar, como veníamos advirtiendo desde el mes de enero, las tarifas van a estar tarifadas en valor dólar. La transforman a pesos, pero es valor dólar. Y nos ponen los distintos incrementos que va a haber el millón de BTU en Boca de Pollo, y nos llegamos a el 1 de octubre del 2019, que ellos piensan que va a estar $7.36. Ahora, yo pregunto, usted, Víctor Hugo, ¿sabe si el 1 de octubre del 2019 va a estar a 7,36? ¿Cómo lo voy a saber yo si no lo sabe Sturzenegger? Bueno, entonces me parece que estamos haciendo un gurú que se sentó en el ministerio y dijo, esto va a ser lo que va a valer. Es decir, volvemos otra vez a la famosa, este es el monto que a mí me sirve para yo explotar los pozos. En dólares. Claro, en valor dólar. Ahora, no importa que no le sirva a la gente estar en dólares. Pero aparte, no hay estructura, sino que directamente dicen, a mí me sirven esto. Si el valor puede ser menor o mayor, no importa. Le cobramos esto a los consumidores. Primera situación incómoda, que no ha sido fundamentada, que ojo que fue discutido en la audiencia pública. Y el decreto 1172/2003 obliga a fundamentar los aumentos y no hacer aumentos así en esta forma que llegan hasta el 2019, lo que va a significar que nosotros en menos de un año vamos a tener 1.000 pesos para una factura y va a ser un incremento de 1.800%. Es decir, lo que fue para marzo lo van a estirar hasta el año que viene, pero la idea de ellos es llegar a ese 1.800% que nos habían usado en la vez pasada. 1.800%. Claro, ustedes calculen que esto hoy hay un incremento que, si lo tomamos con lo que dice de no mayor del 300%, en abril hay otro que se sube sobre ese 300% acumulativamente a valor dólar. En octubre va a haber otro a valor dólar que se sube acumulativamente y con lo que le viene bien a las petroleras, es decir, sin saber si el precio que están estipulando en esa fecha va a ser de ese precio. No tengamos en cuenta... Lo único que aseguran es la ganancia de las empresas. Exacto, nada más, no hay otra salida. Por otro lado, sigo insistiendo que esta tarifa social no le sirve a la gente, porque se refiere a momentos, ponemos la placa de tarifa social. Aquellos consumos mayores de 150, 300 calorías, va a significar que le cobran la tarifa común. Y con las bajas temperaturas, las personas de menores recursos, le van a cobrar la tarifa común. Entonces, tenemos una serie de irregularidades que son nada más para garantizar el ingreso de las empresas y no para beneficiar a los consumidores. Le leo, jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia o monotributistas con una remuneración bruta menor o igual a dos sueldos mínimos. 15.120 pesos. Que son 15.120. Inscriptos en el monotributo social, empleados del servicio doméstico, personas que cobren seguro de desempleo. Hay más todavía. A ver, quienes acceden a la tarifa social. Beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, electrodependientes, esto es importante, se incorporó eso. En electricidad aumenta a 600 kilovatios. Titular de pensión vitalicia a veteranos de guerra. Pero que no consuman los famosos 150, es decir, fuera de eso le van a aplicar la tarifa común. Algo que no explicamos del todo bien, digamos. ¿Qué implica la tarifa social? Digamos que es estos 1.7 millones de usuarios, que decíamos son algo así como 6 millones de personas. Significa
que esos usuarios solamente van a pagar el cargo de transporte y distribución de gas. De vuelta, necesitamos explicar algo técnico. Una factura de gas, lo que vos pagás finalmente a una distribuidora, representa el precio del gas, que es lo que recibe el productor del gas, el transporte de gas, que es el que se encarga de transportar el gas, ponele, desde Santa Cruz hasta la entrada de Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, y la empresa que lo distribuye, que es la que finalmente te lo lleva hasta tu casa. Cuando vos sos beneficiario del programa Tarifa Social, solamente pagás los cargos de transporte y distribución, no así el precio del gas, que representa el 60% de la factura. Es decir, el beneficiario de la tarifa social solamente va a pagar el 30 o el 40% de lo que paga un usuario común. Esos serían más o menos los números. Con un tope. No, porque, claro, esto para gas. En electricidad, que es lo que hacía referencia Osvaldo recién, aplica el tope de 150 kWh por mes y por encima de ese consumo vos pagás el cuadro tarifario normal. Pero en el caso del gas, solamente pagás el transporte y la distribución, no obstante tu consumo final de gas. ¿Y qué pasa si son cónyuges? Y le pregunto a los dos. Y uno es beneficiario, por ejemplo, de un plan social o cobra menos que las dos mínimas, pero el otro sí. ¿Cómo es? No, si superan los 15.000 el ingreso, si superan... De familia. Exacto, si superan los 15.000, no son beneficiarios de la tarifa social. Una vez que ha visto todo esto, Osvaldo, ¿qué tiene de bueno este nuevo anuncio de Aranguren? Me quedaba por decir que nosotros hicimos mucho hincapié en las normas de derecho del consumidor. El acceso al consumo. Aquí no hay acceso al consumo porque va a haber una cantidad pronunciada de usuarios en el momento que haya bajas temperaturas y quieran implementar, porque los que más usan el gas en este momento es las personas de menores recursos. Toda la mayoría de edificios modernos que hay son con electricidad. Exacto. Hasta el consumo de calefacción y de energía se hace por electricidad. Osvaldo, a riesgo de hacerlo repetir algo que a lo mejor ha dicho durante la presentación, ¿corre riesgo de judicialización este nuevo cuadro tarifario del gobierno? Lo estamos estudiando, creemos, por supuesto lo vamos a estudiar muy minuciosamente, pero lo que nosotros hemos dicho en todas las presentaciones, primero que la audiencia le planteamos impugnaciones, es que si no se fundamenta debidamente el aumento, no va a poder implementarse. Y si se implementa sin fundamentarlo, porque repito, volvemos a tener, hace una escala de cómo va a incrementarse el millón de BTU, que son casi el 60 y pico % de la factura. Y eso lo va a implementar todos los abriles y octubres de acá al 2019. Pero son precios estables, es decir, que nosotros no sabemos de dónde sale eso. ¿Pueden ser mucho menos? Puede ser que en el 2019 en vez de 7,36 sea 2. Eso es lo que se negó a explicar a Aranguren en la Cámara de Diputados. Exacto. ¿Quién le puede poner el cascabel al gato acá? Yo creo que... ¿La justicia? La justicia va a volver otra vez a salir, la gente va a volver a salir y como siempre, cuando la gente no lo pueda pagar, que esto es lo que va a pasar... Pero para eso falta todavía. No, porque el tema de la luz, bueno, falta por el año que viene, pero no se olvide, Víctor Hugo, que en abril va a haber otro aumento más. Aparte de este aumento, va a haber otro. Nosotros vamos a llegar a los meses de frío del año que viene con aproximadamente un 600% de aumento. Listos para la primera categoría, esta que va del R1, porque así está establecido en los considerandos con la aplicación y el aumento del millón de BTU. Es decir, llegaremos al mes de abril con 600 y en el mes de octubre ya sobrepasarán los 1.200. Y todo, dice usted, es ideológico. Para mí es ideológico un problema de mercado. Las empresas tienen que tener una ganancia. Y lo que sería una inversión para progresar, una inversión que debería hacer el Estado como política de Estado... No se la exigen. No, directamente la realizan que se la pague el usuario. Es decir, retirar el Estado a costa de esta pobreza energética, a costa de no generar lo que significa el acceso al consumo, al no poder consumir energía, gas o calefacción. Estamos hablando de neoliberalismo en estado puro. En estado puro. Y lamentablemente, Víctor Hugo, los días que están por venir van a ser demasiado peligrosos socialmente hablando.
Nicolás. Sí, Víctor Hugo, un tema que no hablamos y es importante, digamos, hay mucha gente preocupada por esto, es qué va a pasar con las pymes. O sea, qué va a pasar con esos usuarios que habían recibido los mayores aumentos. Recordemos, en Patagonia había usuarios que habían recibido hasta un 1.300%. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Energía hoy, Juan José Aranguren? Es que la suba promedio para las pymes va a ser 270%, esta es la suba promedio, y el tope va a ser del 500%. ¿Quiénes son pymes? Obviamente una empresa industrial y demás, pero también comercios, muchos comercios de barrio y demás, roticerías y demás, son usuarios SGP, SGP1, SGP2. Esos usuarios tenían un aumento promedio de casi 700% en el cuadro tarifario de abril, y en este caso... y también teniendo en cuenta las presentaciones de las pymes, que de hecho hay una todavía en curso en la justicia, la presentación de APYME, que logró suspender el tarifazo, luego quedó en suspenso esa medida y todavía está en la Cámara Federal de Córdoba. Pero un tope de un 500% es un montón para una Estamos hablando de pymes, Sí. Y yo quiero decir que están pidiendo, hoy vamos a tener un entrevistado al respecto, Francisco Torrey, presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, una ley de emergencia pyme y ocupacional para frenar el deterioro económico. Porque la situación de lo que las tarifas han traído están arrastrando a una situación insostenible para muchísimas pymes. Mire, permítame explicarle algo que el otro día lo discutimos dentro del seno de nuestra asociación. Esto se llama consumo sustentable, es decir, que se consuma aquello que tiene digamos, un cumplimiento legal y normal dentro de las leyes, dentro de la naturaleza, etcétera. En este momento nosotros tenemos que se está combatiendo, porque esto es lo que está ocurriendo, a la pequeña y mediana empresa, en beneficio, en detrimento de la pequeña y mediana empresa, en beneficio de los grandes grupos concentrados, como por ejemplo los hipermercados. En el consumo alimenticio esto significa un problema de competencia seria, por lo que los grandes supermercados, grandes hipermercados tendrán el dominio del mercado habiendo destruido y dejando en la calle a infinidad de pymes. ¿Y esto qué trae aparejado, Víctor Hugo? Esto trae aparejado el dominio de los precios en contra del consumidor y poner los precios que se les antoja. Ahora, ¿esto es beneficioso para una economía? No parecería. Hay un detalle. Han bajado del 600 al 277% en el caso de las categorías P1 y P2. Exacto. Es decir, era una estafa colosal. El El hecho de la corrección de 600 a 277, antes era mucho más que 600, marca que si la gente no hubiera luchado, si ustedes no hubieran luchado, estamos en presencia de una situación que nadie hubiera podido sostener, ni los que dan trabajo, ni los trabajadores. No podían pagar. No se puede pagar. Hemos dicho y lo hemos reiterado en la audiencia pública. No se puede pagar. Un aumento de esta situación termina por destruir no solo la economía, por eso reitero los problemas sociales. De hace rato venimos diciéndolo. ¿Cuál es la situación? Es que no lo van a poder pagar y ahí es cuando va a estallar socialmente un país. Y esto no es que estemos en contra del gobierno o no del gobierno, queremos defender a las personas. Y repito, se lo hemos dicho 20 millones de veces, no tienen que defender empresas, tienen que defender personas. Hemos sido testigos, y ustedes han estado en ese lugar, cómo se cerraban los negocios ahí en Boedo, San Juan y Boedo. Están cerrando comercios minoristas, que es el ingreso de familias, pero a su vez sirven para la competencia. Osvaldo, con el tema del gas, mejor o peor, parece por lo menos ser un poco más claro, aunque es muy engorroso poder explicarle a la gente cuándo va a terminar pagando y cuánto va a terminar pagando. Con la luz, ¿qué se sabe? ¿Cuáles son los caminos? Con la luz tenemos otro dolor de cabeza. Ustedes se han dado cuenta qué novela es esta, ¿no? Porque tenemos todos los días un cambio de situación, cambio de precios, cambio de tarifa, cambio de información. Con el tema y pasa en el tema de los medidores. En el gas a veces hay malas tomas y esto también ha significado, en menor medida que la luz, pero ha significado problemas. Y en la luz hay problemas con tomas, porque la toma de los medidores, que es muy importante porque el usuario no puede pagar más allá de lo que viene el medidor. Nosotros hemos tenido denuncias de que de 10 facturas que vienen a consultar, 4 tienen irregularidades, donde por ejemplo una persona que puede gastar 200, 300 kilowatts está viniendo con gastos de 1000 kilowatts. Y la gente... Bien lo dijiste hace un rato, es difícil la lectura de la factura. Y a veces la gente se queja por la tarifa y no se da cuenta, es porque le tomaron mal la medición de la factura. Es terrible
cómo han venido a denunciar este tema. Y todavía encima con el agravante de que cuando se pasan de tarifa, cuando se pasan por el consumo, lo pasan de categoría. Es decir, que el aumento aún es mayor y puede llegar hasta un 900% en la luz. El RTI que vamos a discutir el 28, el RTI, la revisión tarifaria integral que se llena la boca el ministro, con la intención de dolarizar también las tarifas de la luz, va a ser sobre el 900% que ya hubo. Es decir, ese 900% le quieren agregar el RTI de Edesur y Edenor. Es decir, el costo que quiere más de ganancia de Sur y Edenor y después otra audiencia pública para el transporte. En pocas palabras, ¿cómo va a pagar todo esto el usuario? Víctor Hugo, Ese es el problema grave. Una cuestión muy precisa también para la que está del otro lado del televisor y por eso hace algunas preguntas. Está empezando a llegar una tarifa, no sé Luciana si es tu caso, de gas concretamente en cero. Hay muchos usuarios que por ahí preguntan por redes sociales, Twitter y demás, che, me está llegando una factura que dice 0 pesos. ¿Por qué es eso? Tengo que ir a reclamar, tengo que ir a preguntar, hay un montón de gente que está pasando con eso. Lo que pasó es que te están refacturando el periodo de abril-mayo de este año, como la Corte anuló el tarifazo, lo que están haciendo las empresas distribuidoras es devolver la plata que cobraron de más. Exacto. Lo que debería pasar en 15 días es que te llegue una nueva factura ya con el periodo de una refacturación de lo que fue junio-julio. Pero esto es para estar atento, vos fijate de vuelta, y es lo que hablamos, hoy el ministro de Energía hizo referencia a esto, es necesario que las facturas sean más claras, se dice inteligentes, que los números que se puedan leer más fácil, la verdad, que no sea tan difícil, y en las tarifas de gas concretamente, si vos te llega una tarifa que dice 0 pesos, fíjate que abajo de ahí dice saldo a favor del usuario, crédito a favor, y te surge una cifra, y arriba te dice liquidaciones pendientes de pago, en mi caso decía algo así como 800 pesos, pero hubo un montón de gente, eso te lo están refacturando en 15 días. De vuelta para estar atento a esto. Y un tema importante, para la electricidad. Sobre eso quiere decir algo Osvaldo. Ya vamos Claro, a hay que decirle que no lo van a ver porque es tan chiquitito, que es hasta el consumo que tienen tomado en la factura. Es 0 pesos hasta esa fecha. De esa fecha hacia adelante se lo van a refacturar. Pero hay que decírselo porque la gente a veces ni lo lee, porque es muy chiquitito el consumo de las fechas tomadas. Y eso es, ese 0 pesos es hasta esa fecha. A partir de esa fecha le van a refacturar. Exactamente. Para eso estamos, para explicar un poco esto que es bastante engorroso. Probablemente, digamos, no probablemente, vos recibas en los próximos 40 días algo así como 2 o 3 facturas, que es la refacturación de los periodos que se dejaron de cobrar desde que se judicializó y desde que la Cámara de la Plata en julio frenó el aumento. Una puntita más sobre el tema tarifas eléctricas que Luciana preguntaba recién. Lo que pidió Edenor y Edesur es que a partir, para los usuarios que están en el conurbano bonaerense y la capital federal, es un aumento del 30% a partir del 1 de enero de 2017. 30%. Pero pará, más, o sea, todo lo que ya viene, como decía Osvaldo, todo lo que yo ya vine pagando, pongo mi caso, pero es el caso de un montón de gente, del aumento de luz no es el tope, o sea, va a haber una nueva... Es que va a haber por esto, porque ahora el 28 de octubre, es decir, en 14 días, 15 días, 20 días, vos lo que tenés es una audiencia pública donde va a ser una revisión tarifaria integral. ¿Qué es una revisión tarifaria integral? De vuelta, todos los actores de la cadena del sector eléctrico, distribuidores, productores, usuarios, consumidores, van a tener la posibilidad de debatir esto y justamente debatir qué es lo justo o no del aumento que se viene para enero de 2017. ¿Cuánta insensibilidad? Porque, no mira, ahora están pensando en los electrodependientes. Quiere decir que cuando hicieron esto, esta salvajada, si usted me permite, Osvaldo, no miraron nada. No miraron las personas, ya no solamente las imposibilidades de pagar, ya no solamente la pobreza que iban a generar, sino la gravísima injusticia de no pensar ni siquiera en los electrodependientes, que recién ahora son incluidos. Ahora son incluidos. Por la protesta, después que la gente... Nosotros vamos a hacer una nota la semana que viene con gente que consiguió los elementos como para darle electricidad a quienes están en esa situación. Quiero aclarar también que esta audiencia es solamente para Edesur y Edenor, no quieren hablar de transporte y, bueno, va a ser una audiencia pública bastante discutida, porque allí lo que nosotros decimos, los cálculos que hemos hecho sobre los casi 1.800 millones de pesos de daños que le han causado en los últimos 2 años Edesur, sobre la falta de información de qué hicieron con los subsidios. Nosotros en cada uno de los juicios hemos pedido información sobre los subsidios. Entonces, si quieren aumento, primero arreglen toda la prestación y después hablemos de aumento. Ahora, aparte, el aumento que le dieron debería haberse girado
para nuevas obras. No tenemos noticias de la prestación a realizar nuevas obras. Y Edesur en este momento sigue cortando energía eléctrica a lugares sensibles del conurbano. Hoy, por ejemplo, que he venido para acá, hay varias zonas, por ejemplo Lanús, Almirante Brown, Temperley, que están sin energía eléctrica. ¿Han pateado el sufrimiento para adelante? ¿Cuánto tiempo para adelante han disparado el padecimiento de la gente? ¿O habrá algo inmediato? Yo creo que la fecha de vencimiento está muy cerca. Porque, a ver, si tenemos temperaturas de 30 grados entre noviembre y diciembre, no va a haber cómo solucionarlo, va a haber cortes de energía. Y si apestizan con este aumento, más el aumento que ya tenían, es problemática la situación que van a tener los usuarios. Las facturas son muy grandes. Aparte de una cosa más, las facturas que están llegando con los... porque hubo una resolución que sacó el ENRE sobre lo atrasado para dividirlo en 4 pagos. Es decir, pagar lo atrasado en 4 pagos cuando hay un error constante. Osvaldo, usted mencionaba recién el tema de la inversión en infraestructura. Hasta ahora uno de los argumentos, y corríjanme Nico y usted Osvaldo si me equivoco, uno de los argumentos para el tarifazo era que las empresas necesitaban dinero para inversión en infraestructura. El tarifazo ocurrió, la inversión, ¿se ve por lo menos algún inicio de inversión en infraestructura? A ver, había obras que ya estaban realizándose de hace 2 años, son las mismas y en los mismos lugares, y que muchas habían iniciado en Edesur, en nombre, en electricidad. Edesur y Edenor había municipios que ya habían iniciado obras. No sabemos si con esta nueva ingreso, porque no ha habido ingreso, porque primero hubo una suspensión, recién ahora se están incrementando, no sabemos si con esto han hecho alguna inversión. Los lugares donde están las obras son las que habían pactado con los intendentes. Ahora, repito, ¿cómo hacemos frente? O sea, ellos quieren 30% de aumento, más los 900 que hemos tenido. ¿Y quién nos paga? ¿Los usuarios? Sigo insistiendo con lo mismo. A ver, ¿quién nos paga a los usuarios los daños que nos causaron? Esto es clarito. Yo creo que cuando alguien le provoca un daño a alguien, se lo tiene que pagar. Entonces, es clarito. ¿Quién me lo paga? ¿Quién le paga a cada uno de los usuarios los daños que le causaron? Quedan solamente en calidad de víctima. Vamos a dar un cierre, Nicolás, a tu participación. Sí, a ver, 2 temas eléctricos. Yo decía 30%, eso solamente es lo que pidieron Edenor y Edesur. El gobierno tiene un tema, una definición por delante de carácter político. ¿Qué implica esto? Sobre todo en materia eléctrica, lo hablábamos recién fuera de aire, es cuándo va a aplicar el aumento de la electricidad. En el gas está un poquito más claro, se sabe que en abril del año que viene y en octubre va a haber un aumento, hay que ver finalmente de cuándo es. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera quincena de noviembre se va a llevar a cabo otra audiencia pública, hay que acostumbrarse a que haya este tipo de audiencias, para debatir concretamente, no digo debatir porque no tiene poder vinculante, es decir, lo que se hable, lo que se discuta ahí, no quiere decir que se vaya a traducir en una acción de gobierno, pero sí va a servir para definir cuánto va a ser la tarifa de las distribuidoras, de las transportistas y también de los productores. Esto va a ser una audiencia el 15 de noviembre, es muy importante estar atento a eso. Y sobre el tema eléctrico, ¿qué es lo que dice el gobierno? Que el Estado sigue subsidiando con 10.000 millones de dólares por año, algo así como el 70% del costo real de la energía. Entonces la discusión que tiene por delante, y se está dando ahora en una interna fuerte que hay en el gobierno de Mauricio Macri, es si aumentar la tarifa en enero, para que esto pase rápido y no incida tanto en el año electoral, que es un año bisagra para el gobierno de Cambiemos, o postergar el aumento para más adelante o directamente que no haya aumento de electricidad, porque es un tema muy sensible. El Ministerio de Energía lo que está diciendo es, ojo, porque si yo no aumento la tarifa, tengo que seguir bancando 10.000 millones de dólares por año, que para que la gente tome una idea es lo que cuesta YPF, eso es lo que cuesta YPF, el valor de mercado de YPF, en mantener las tarifas eléctricas. Por otro lado, el aumento para los usuarios que solamente tienen electricidad en su casa, no tienen gas, hay un montón de edificios nuevos, un montón de edificios sobre todo en los centros urbanos que no tienen acceso al gas natural, ha sido fenomenal, ha sido monstruoso y realmente se hace muy caro pagarlo. Entonces, hay una discusión ahí que todavía está en ciernes y probablemente en los próximos meses se avance en ese camino. Bravo, Nicolás, muchísimas gracias.